No hace falta que me humilles más, Laura. Ya lo perdiste todo. ¿Qué hiciste con mis ahorros? ¡Qué vergüenza! Ni siquiera el banco confía en ti. El titular del periódico local lo resumiría con crudeza: esposa ridiculiza a su marido en el restaurante donde se exhibe con su amante, después de vaciarle las cuentas. El eco de las palabras de Laura retumbó en la cabeza de Gabriel Andrade Villalobos como un trueno seco que desgarró el aire húmedo de Barcelona en pleno verano. Sentado en el sillón de cuero del ático que compartían en la avenida Diagonal, sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por la ira, sino por la humillación insoportable de saberse traicionado. Sus ojos grises se llenaron de lágrimas, no tanto por el golpe emocional de aquella escena pública, sino por la confirmación de lo que había temido durante meses: la mujer con la que llevaba 20 años casado, Laura Méndez de Andrade, lo había convertido en objeto de burla y desprecio. Lo que Gabriel ignoraba era que, en ese mismo instante, mientras su dignidad se desmoronaba, las cuentas bancarias que tanto esfuerzo le había costado construir ya estaban vacías. Laura había jugado sus cartas con una frialdad calculadora que nadie habría sospechado. Pero para comprender cómo se llegó a ese punto de quiebre, es necesario retroceder 3 meses atrás, cuando todo parecía perfecto en la vida de los Andrade. La brisa mediterránea entraba por las ventanas abiertas del ático, agitando las cortinas de lino blanco, mientras Gabriel terminaba de preparar la cena en la cocina de granito negro. Sus manos firmes cortaban las verduras con precisión, cada movimiento fruto de años de disciplina y paciencia. El aroma del bacalao al horno se mezclaba con el incienso de jazmín que él solía encender para crear un ambiente cálido, ese mismo que había caracterizado su matrimonio desde el principio. El reloj de la cocina marcaba las 21:15. Laura llegaría tarde otra vez, como se había vuelto costumbre en los últimos meses. Sus supuestas reuniones de diseño, ella trabajaba como arquitecta en un prestigioso despacho, se alargaban cada vez más, y sus explicaciones resultaban cada vez más elaboradas. Gabriel colocó los platos en la mesa del comedor, ajustó los cubiertos de acero pulido y encendió las velas aromáticas que tanto le gustaban a su esposa. Todo debía estar impecable para cuando ella llegara. Daniel, su hijo de 17 años, bajó las escaleras con los auriculares puestos, moviéndose al ritmo de la música que solo él escuchaba. Su parecido con Laura era innegable: la misma barbilla afilada, los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma complexión atlética. Pero en su mirada había algo distinto, una sensibilidad que su madre había perdido hacía tiempo. «Otra vez mamá no viene a cenar», dijo Daniel, quitándose los auriculares y observando la mesa puesta para 3. Gabriel forzó una sonrisa, esa paciencia paternal que había cultivado durante años de matrimonio. «Ya sabes cómo es tu madre, hijo. El trabajo no espera. Llegará en cualquier momento». Pero ambos sabían que no era cierto. Laura regresaría pasada la medianoche, con un perfume distinto al que usaba por las mañanas, con manchas de carmín que no coincidían con sus propios labiales, y con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado para ocultar sus mentiras. Mientras cenaban en silencio, Gabriel observaba a su hijo con ternura. Daniel había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las ausencias de su madre, sobre los cambios en su comportamiento, sobre las llamadas telefónicas que ella cortaba bruscamente cuando ellos entraban en la habitación. El muchacho no era ingenuo. Había heredado la inteligencia de ambos padres, pero también la intuición aguda de su abuelo paterno. «Papá, ¿tú crees que mamá nos dice la verdad sobre todo eso del trabajo?», preguntó Daniel de repente, dejando el tenedor sobre el plato. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Durante meses había perfeccionado el arte de engañarse a sí mismo, de inventar justificaciones para cada conducta extraña de Laura, de buscar explicaciones lógicas para lo que eran, en realidad, señales evidentes de infidelidad. Pero cuando su propio hijo comenzaba a sospechar, Gabriel comprendía que la fachada que tanto había intentado sostener empezaba a resquebrajarse. «Tu mamá es una mujer muy dedicada, Daniel. Siempre lo ha sido. Desde que la conocí,
ha puesto su carrera y su esfuerzo en primer lugar para darnos lo mejor, dijo con voz automática, como si repitiera un guión aprendido de memoria. Daniel lo miró con esos ojos oscuros que le recordaban tanto a Laura en su juventud, cuando aún no miraba con ternura y no con desprecio. Papá, yo no soy un niño. Me doy cuenta de las cosas. Mamá llega distinta, habla distinta, hasta camina distinta. Y tú también has cambiado. El pulso de Gabriel se aceleró. Su hijo era más perceptivo de lo que había imaginado. Durante semanas había ensayado frente al espejo esa sonrisa tranquila, esa actitud de esposo satisfecho, pero al parecer no había logrado engañar a la persona que más lo conocía después de su esposa. ¿En qué he cambiado, hijo?, preguntó, intentando mantener la voz firme. No lo sé exactamente. Es como si estuvieras actuando todo el tiempo, como si fueras otra persona, respondió Daniel, tomando un sorbo de agua y observándolo con detenimiento. Y hay días que te veo revisando papeles, usando la computadora en horas raras. Antes nunca te metías en los asuntos de las cuentas o en el estudio de mamá. A Gabriel se le heló la sangre. Había sido tan cuidadoso, tan discreto en sus indagaciones. Esperaba a que Daniel estuviera en la escuela y Laura en sus supuestas reuniones de arquitectura para revisar los estados de cuenta, rastrear los gastos sospechosos, descubrir poco a poco la doble vida de su esposa. Pero al parecer su hijo había notado algunos de esos momentos. Solo estoy tratando de entender mejor nuestras finanzas, hijo. Tu madre siempre se ha encargado de todo, pero creo que es importante que yo también sepa cómo están las cosas, mintió con una facilidad que lo sorprendió incluso a él mismo. La conversación se interrumpió con el sonido familiar de las llaves en la cerradura principal. Laura había llegado. Gabriel miró el reloj, las 23:30. Más temprano de lo habitual, pero aún demasiado tarde para que la cena no estuviera fría. Ya llegué, gritó Laura desde la entrada con esa voz firme que usaba en las presentaciones de su despacho para imponer autoridad. Gabriel se apresuró a calentar su plato en el microondas mientras escuchaba los pasos de su esposa subiendo las escaleras hacia su habitación. Era parte de la rutina. Laura llegaba, se cambiaba de ropa, se duchaba rápidamente y después bajaba a cenar como si fuera lo más normal del mundo aparecer casi a medianoche. Daniel terminó su cena en silencio y subió a su cuarto sin despedirse de su madre. En las últimas semanas, la relación entre madre e hijo se había vuelto tensa. Daniel respondía con monosílabos, evitaba las conversaciones familiares, se encerraba en su habitación cada vez que Laura intentaba acercarse. Cuando finalmente bajó, Laura vestía una blusa limpia y pantalones elegantes. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha, pero Gabriel notó un aroma extraño, no era su champú habitual. Era más dulce, más penetrante, un perfume que definitivamente no era el suyo. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó Laura, besando la frente de Gabriel con esa rutina mecánica que había reemplazado los besos apasionados de años anteriores. Bien, tranquilo. Daniel y yo cenamos juntos. Te guardé tu plato, respondió Gabriel, colocando el platillo caliente frente a ella. Laura comenzó a comer mientras revisaba su teléfono móvil. Las notificaciones llegaban sin cesar y ella las leía con una sonrisa que Gabriel no le había visto en meses. Era una sonrisa distinta, más juvenil, más emocionada. La sonrisa de una mujer enamorada. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Gabriel, sabiendo que la respuesta sería la misma historia elaborada que había escuchado docenas de veces. Complicado, pero productivo. Estamos cerrando un proyecto muy importante con unos clientes de Milán. Ya sabes cómo son los italianos, todo lo hacen despacio, con cenas interminables y largas conversaciones, dijo Laura sin apartar la vista de su teléfono. Gabriel la observó detenidamente. Durante 20 años había memorizado cada gesto suyo. Cada expresión, cada tono de voz. Y lo que veía frente a él era a una mujer que mentía con una facilidad que lo estremecía. No había clientes de Milán,
No había reuniones que se extendieran hasta la madrugada. Había algo más. Había alguien más. ¿Y mañana también tienes reunión?, preguntó, intentando sonar casual. Sí, de hecho, mañana será un día larguísimo. Probablemente llegue aún más tarde, respondió Laura, levantando por fin la vista para mirarlo directamente. No me esperes, cariño. Necesitas descansar. Esa frase se había convertido en su muletilla. No me esperes, descansa. Como si dormir temprano pudiera borrar el olor a perfume ajeno, las manchas de carmín en sus blusas, los recibos de restaurantes exclusivos a los que nunca lo había invitado. Después de la cena, mientras Laura se encerraba en su estudio con la excusa de hacer llamadas importantes, Gabriel se dedicó a limpiar la cocina con una meticulosidad obsesiva. Cada plato, cada cubierto, cada superficie debía quedar impecable. Era su manera de mantener el control sobre algo, mientras su mundo se desmoronaba lentamente frente a sus ojos. El teléfono de la casa sonó cerca de las 0:30. Gabriel contestó, esperando que fuera su hermano, que a veces llamaba tarde para saber cómo estaba. Bueno, respondió con voz suave. Disculpe, señor. ¿Está la señora Laura?, preguntó una voz femenina, joven, con un acento que Gabriel no pudo identificar del todo. ¿Quién habla?, preguntó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. La línea se cortó de inmediato. Gabriel se quedó inmóvil en la cocina, sosteniendo el auricular, procesando lo que acababa de escuchar. Era una voz joven, definitivamente femenina, y había preguntado por Laura con una familiaridad que no era profesional. No era la voz de una asistente ni de una colega. Era la voz de alguien que conocía a su esposa de manera íntima. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Laura podría escucharlo desde su estudio. Cuando llegó a su habitación, se sentó frente al espejo del tocador y se observó detenidamente. Su rostro seguía siendo el mismo de siempre, piel curtida por los años, ojos grises cansados, la sonrisa que alguna vez había cautivado a Laura. Pero algo había cambiado. En su mirada había una determinación nueva, una fuerza que no había sentido antes. Al día siguiente, mientras Laura se preparaba para otra de sus supuestas reuniones, Gabriel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. En cuanto ella salió de la casa, se dirigió directamente a la computadora y comenzó a investigar. No más mentiras, no más fingir que no veía lo evidente. Era hora de descubrir la verdad. El jaguar negro de Laura surcaba las avenidas de Barcelona como una flecha de acero entre las luces de la ciudad. Sus manos se aferraban al volante de cuero mientras los rascacielos se reflejaban en el parabrisas tintado, pero su mente estaba en otra parte, en el encuentro que la esperaba. No era una reunión de negocios lo que la tenía tan ansiosa. Era Elena Duarte, la joven diseñadora con la que se veía en secreto desde hacía 6 meses. La esperaba en la suite presidencial del Hotel Mirador del Mar, un refugio de lujo frente al Mediterráneo que se había convertido en su paraíso clandestino. El edificio se alzaba majestuoso con sus 30 pisos de cristal y acero, brillando bajo el sol de la tarde como un faro de tentación. Laura entregó las llaves del jaguar al valet sin siquiera mirarlo. Toda su atención estaba consumida por la anticipación de lo que encontraría arriba. En el bolsillo interior de su abrigo llevaba una pequeña caja de terciopelo burdeos que contenía unos pendientes de zafiros que había comprado esa misma mañana. Más tarde los justificaría como gastos de representación en su estudio de arquitectura. Desde la recepción principal, Rosa Delgado observaba con atención mientras Laura cruzaba el lobby de mármol blanco con incrustaciones de ónix. A sus años, Rosa había visto desfilar todo tipo de secretos por aquel hotel de lujo en Barcelona, pero la relación entre Laura y Elena Duarte había llamado su atención por la intensidad y, sobre todo, por la generosidad económica que implicaba. Cada encuentro significaba propinas de 500 euros para ella. Además de los gastos astronómicos que Laura hacía en el hotel, champán francés, cenas privadas preparadas por un chef con estrella Michelin,
masajes en pareja y suites cuyo precio por noche superaba lo que muchas familias ganaban en varios meses. Buenas tardes, señora Méndez, saludó Rosa con esa sonrisa profesional que había perfeccionado tras décadas de trabajar con la élite catalana. La señorita Duarte ya está en la suite. Todo está dispuesto según sus indicaciones. Laura deslizó discretamente un sobre con billetes de 100 euros. Gracias, Rosa. Y recuerda, murmuró con complicidad. Por supuesto, señora. La discreción es nuestra especialidad, respondió la recepcionista, guardando el sobre en el cajón con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica en este tipo de transacciones. El ascensor privado la llevó directamente al piso 28, donde Elena la esperaba envuelta en una bata de seda color marfil que contrastaba con su piel bronceada. A sus 27 años, Elena era una obra de arte viviente, cabello oscuro que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, ojos azules como el mar que parecían contener todos los secretos del mundo, y una sonrisa que había conquistado a Laura desde el primer momento en que se conocieron en una exposición de diseño en el Born. Mi amor, llegaste antes de lo previsto, susurró Elena con ese acento andaluz que volvía loca a Laura. Sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía todo tipo de placeres. Laura la tomó entre sus brazos, sintiendo cómo desaparecían todos los problemas del mundo exterior. En los brazos de Elena no existía Gabriel con sus preguntas incómodas. No existía Daniel con sus silencios cargados de reproche. No existía la rutina asfixiante de un matrimonio que había perdido toda su pasión. Allí, Laura era simplemente una mujer enamorada, una mujer que se sentía viva otra vez. Tengo algo para ti, susurró Laura, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Elena se iluminaron como los de una niña en Navidad. Durante los 6 meses que llevaban juntas, Laura la había colmado de regalos, un collar de perlas australianas, un reloj Cartier, zapatos de diseñador, vestidos exclusivos que costaban más que el salario anual de muchas personas. Para Elena, cada obsequio no era solo una muestra de amor, sino un paso más hacia la vida de lujo que siempre había soñado. Laura, no debiste, murmuró mientras abría la caja y descubría los pendientes de zafiros que brillaban como pequeñas estrellas. Nada es demasiado para ti, mi reina, respondió Laura, acariciándole el rostro con una ternura que hacía años no mostraba en casa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mientras Laura y Elena se perdían en su burbuja de pasión y lujo, a pocos kilómetros de distancia Gabriel Andrade vivía una realidad completamente distinta. Sentado frente al escritorio de caoba del gerente del Banco Internacional de Barcelona, observaba detenidamente la pantalla del ordenador que mostraba los movimientos de las cuentas familiares. Señor Andrade, como puede ver, la transferencia se ha completado exitosamente, explicó el señor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas doradas que había sido el asesor financiero de la familia durante más de una década. 250.000 euros han sido transferidos de la cuenta conjunta principal a la cuenta de inversiones que abrimos a su nombre el mes pasado, informó el señor Ramírez, ajustándose las gafas doradas mientras señalaba la pantalla del ordenador. Laura Méndez asintió con la calma de alguien que había planificado cada movimiento con precisión quirúrgica durante los últimos 3 meses. Desde que había decidido que su matrimonio con Gabriel Andrade era solo un obstáculo para su nueva vida, había estado ejecutando una estrategia financiera que su esposo jamás habría imaginado que ella fuera capaz de concebir. Pequeñas transferencias, inversiones aparentemente rutinarias, movimientos que individualmente parecían insignificantes, pero que en conjunto representaban una fortuna considerable. ¿Y el señor Andrade tiene conocimiento de estas operaciones?, preguntó Ramírez, aunque ya conocía la respuesta. Era una formalidad. Un protocolo que debía cumplir. Mi marido me ha dado autoridad completa sobre nuestras finanzas familiares, respondió Laura con una seguridad que la sorprendía incluso a ella misma. Estas inversiones son para proteger el futuro de nuestro hijo y asegurar la estabilidad económica de la familia.
Lo que no decía era que también estaba blindando esos activos de las manos de Gabriel, un hombre que aún creía en la fachada de esposa ejemplar y de cualquiera que pudiera interponerse en su nueva vida. Durante semanas, Laura había revisado con frialdad los estados de cuenta, cenas en restaurantes exclusivos para 2 personas cuando supuestamente estaba en reuniones de trabajo, compras en joyerías de lujo cuando hacía meses que no le regalaba nada a Gabriel, gastos en hoteles de 5 estrellas en fechas que no coincidían con ningún viaje profesional. El patrón era tan evidente que cualquiera lo habría notado. Pero Gabriel, atrapado en su lealtad y en su miedo a perder la estabilidad, había preferido no verlo. ¿Hay algo más que desea hacer hoy, señora Méndez? Preguntó Ramírez mientras imprimía los documentos de confirmación de la transferencia. Solo una cosa más, respondió Laura, sacando de su bolso una carpeta de cartón. Quiero abrir una cuenta individual adicional, completamente separada de las conjuntas. Mientras Laura completaba los papeles para su nueva cuenta secreta, Daniel estaba en su habitación. No hacía la tarea, como le había dicho a su madre. Estaba frente a su computadora, navegando distraídamente por las redes sociales, cuando una publicación lo dejó helado. Era una foto de su madre en lo que parecía ser una inauguración de galería de arte, sonriendo ampliamente junto a una mujer joven y deslumbrante que definitivamente no era su padre. El pie de foto decía, Noche increíble en la apertura de la Galería Duarte con mi inspiración, y estaba etiquetado con el nombre de Elena Duarte. Daniel sintió un nudo en el estómago. Durante semanas había sospechado del comportamiento extraño de su madre, pero ver esa foto era como recibir una confirmación brutal. Su madre no solo estaba mintiendo, estaba viviendo una doble vida cuidadosamente elaborada. El muchacho cerró la laptop y se quedó en silencio, procesando lo que acababa de descubrir. Debía decírselo a su padre. Aunque, en el fondo, intuía que Gabriel ya lo sabía. En los últimos días había notado algo distinto en él, una determinación silenciosa, una tensión contenida, como si estuviera preparándose para enfrentar una verdad dolorosa. Mientras tanto, en el Hotel Mirador del Mar, Laura y Elena habían terminado de cenar en la terraza privada de la suite presidencial. El sol se había ocultado sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las copas de champán que sostenían en sus manos. Laura, murmuró Elena, acurrucándose contra su pecho. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que escondernos así? Era una pregunta que Elena Duarte había comenzado a repetir con mayor frecuencia en las últimas semanas. Al principio, el secreto había sido excitante. La clandestinidad añadía un aire de aventura a su relación con Laura Méndez. Pero ahora quería más. Quería caminar de su brazo en público, quería conocer a sus amistades, quería una vida real en lugar de encuentros furtivos en hoteles de lujo. Pronto, mi amor. Solo necesito resolver algunas cosas en casa, respondió Laura, acariciando el cabello oscuro y sedoso de Elena. Mi marido es complicado, pero ya tengo un plan. Lo que Laura no sabía era que, mientras ella hacía planes para liberarse de Gabriel, él había comenzado a ejecutar los suyos propios. Y mientras ella gastaba miles de euros en regalos para su amante, Gabriel estaba discretamente reuniendo pruebas y observando cómo los activos familiares desaparecían de su alcance. La noche avanzaba cuando Rosa Delgado, la veterana recepcionista del Hotel Mirador del Mar, subió personalmente al piso 28 para entregar una botella de champán adicional que Laura había solicitado. En realidad, era una excusa para tener una conversación que había estado posponiendo durante días. Señora Méndez, dijo Rosa, después de que Elena se retirara al baño. Disculpe que la moleste, pero hay algo que creo que debería saber. Laura la miró con curiosidad. Rosa nunca había iniciado una conversación personal con ella. Siempre se había limitado estrictamente a su papel profesional. ¿Qué sucede, Rosa? La semana pasada vino una persona preguntando por usted. Una mujer elegante, de unos 40 años, cabello oscuro entrecano. Dijo que era la esposa de un cliente y que necesitaba confirmar si usted había estado aquí en ciertas fechas,
por un asunto de seguros. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La descripción coincidía perfectamente con Gabriel Andrade disfrazado de discreción. Su marido, que había aprendido a moverse con cautela, había estado allí. ¿Y qué le respondió? Le dije que, por política de privacidad, no podía confirmar ni negar la presencia de ningún huésped. Pero parecía muy segura de lo que buscaba. Incluso mencionó fechas específicas. Laura se quedó en silencio varios segundos, procesando la información. Si Gabriel había estado investigándola, significaba que sus sospechas eran fundadas. ¿Pero cuánto sabía exactamente y desde cuándo la estaba vigilando? ¿Algo más? Preguntó finalmente, intentando sonar indiferente. Solo eso. Pero no parecía una persona celosa, sino alguien que estaba recolectando información, añadió Rosa, ajustándose la chaqueta del uniforme antes de salir. Cuando la recepcionista se marchó, Laura permaneció de pie en la terraza, mirando las luces de Barcelona que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez en meses sintió una punzada de preocupación real. Gabriel siempre había sido más perspicaz de lo que ella le daba crédito, pero lo había subestimado tanto tiempo que había olvidado de lo que era capaz cuando se lo proponía. Elena regresó del baño envuelta en una bata blanca del hotel, pero Laura ya no estaba completamente presente. Su mente había regresado a casa, a su esposo, a las posibles consecuencias de que él estuviera investigando su relación clandestina. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Elena, notando el cambio en su expresión. Sí, todo perfecto, mintió Laura, atrayéndola hacia sí. Pero por primera vez desde que había comenzado aquella aventura, sintió una sombra de duda sobre el control que creía tener sobre su doble vida. El rugido del motor del Jaguar resonó por todo el vecindario cuando Laura pisó el acelerador con más fuerza de la necesaria al entrar en el garaje de su casa. Las palabras de Rosa seguían martillando en su cabeza como golpes de martillo. Una persona vino preguntando por usted. Parecía muy segura de lo que buscaba. Mencionó fechas específicas. Cada sílaba alimentaba la rabia que crecía en su pecho como un incendio descontrolado. Cerró la puerta del coche con tanta violencia que el sonido metálico rebotó entre las paredes del garaje. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el nudo de su corbata de seda italiana y se pasaba los dedos por el cabello, que aún conservaba el brillo de la gomina. Durante 6 meses había vivido en una burbuja de engaño, convencido de que podía sostener la fachada de un matrimonio estable mientras su esposa se perdía en un paraíso secreto con otra persona. Pero aquella burbuja había estallado, y la realidad lo golpeaba como una bofetada helada. Entró en la casa por la puerta que conectaba el garaje con la cocina, donde encontró a Laura preparando lo que parecía ser una cena tardía. Ella levantó la vista y le sonrió con esa expresión serena que durante años lo había tranquilizado, pero que ahora lo irritaba profundamente. ¿Cómo se atrevía a sonreírle cuando probablemente llevaba semanas traicionándolo? Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Laura con voz suave, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. Gabriel la observó detenidamente, buscando cualquier señal de culpabilidad en su rostro. Los ojos oscuros de Laura lo miraban con la misma calidez de siempre, pero él ya no podía confiar en nada de lo que veía. Si ella había estado mintiéndole, era una actriz mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Laura, necesitamos hablar, dijo con un tono que nunca había usado con ella en 20 años de matrimonio. Era el mismo tono firme que empleaba en su despacho de ingeniería cuando quería dejar claro que no toleraría evasivas. Ella ladeó la cabeza ligeramente, como si no entendiera el cambio súbito en su actitud. Por supuesto. ¿Quieres que cenemos primero? Preparé tu platillo favorito. No quiero cenar, gruñó Gabriel, acercándose hasta quedar apenas a unos centímetros de distancia. Quiero que me expliques qué diablos andas haciendo a mis espaldas. El rostro de Laura se transformó en una máscara de confusión tan convincente que habría engañado a cualquier observador casual.
Sus ojos se abrieron con sorpresa y sus labios se entreabrieron como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Investigándote? Gabriel, no entiendo de qué hablas. ¿Estás bien? Te noto muy alterado. La respuesta de Laura, tan perfectamente inocente, solo sirvió para encender aún más la furia de Gabriel. Se inclinó tanto hacia ella que pudo sentir su respiración en el rostro, sus ojos grises brillando con una intensidad que Laura nunca había visto antes. No te hagas la tonta conmigo, Laura. Sé que estuviste en el Hotel Mirador del Mar. Sé que has estado ocultándome cosas. ¿Qué más escondes? Su voz era apenas un susurro cargado de amenaza contenida. Laura dio un paso atrás, manteniendo esa expresión de desconcierto que había perfeccionado durante semanas de preparación para este momento. Sabía que tarde o temprano llegaría, pero no había esperado que Gabriel reaccionara con tanta dureza. Gabriel, te juro que no sé de qué hotel me hablas. Nunca he estado en ningún mirador del mar porque iba a ocultarte algo. Eres mi esposo, confío en ti completamente. Las palabras de Laura, pronunciadas con esa sinceridad que había caracterizado su papel de esposa ejemplar, habrían tranquilizado a cualquier hombre ingenuo. Pero Gabriel ya no era el mismo de antes. 6 meses de sospechas, silencios y engaños habían endurecido su corazón y alimentado su desconfianza. No me mientas. Gritó finalmente, perdiendo el control. La recepcionista me dijo que una mujer con tu descripción exacta preguntó por ti. ¿Quién más podría haber sido? Laura retrocedió otro paso, fingiendo miedo ante la intensidad de la rabia de su marido. En 20 años de matrimonio nunca lo había visto tan furioso, tan fuera de sí. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. Mi amor, creo que ha habido un malentendido. Tal vez alguien se hizo pasar por mí, o tal vez la recepcionista se confundió. Pero te prometo que yo nunca he estado en ese hotel. Gabriel estudió el rostro de su esposa durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. La lógica le decía que Laura estaba mintiendo, pero su expresión era demasiado convincente. Su confusión parecía tan auténtica que por un instante dudó de sí mismo. Sin embargo, los meses de sospechas, las noches de soledad y las llamadas misteriosas habían nublado su juicio. Y las llamadas telefónicas, continuó, acorralándola literalmente contra la barra de la cocina. Anoche alguien llamó preguntando por ti. Una mujer joven. También eso fue un malentendido, respondió Laura, parpadeando varias veces como si procesara la información. En efecto, había contestado una llamada la noche anterior, pero no le había dado importancia cuando la línea se cortó. ¿Te refieres a la llamada de anoche? Insistió Gabriel. Sí. Alguien preguntó por ti, pero colgó cuando pedí su nombre. Pensé que era una llamada equivocada o de ventas. No era una llamada equivocada. Rugió Gabriel, golpeando la barra de granito con el puño. El sonido resonó por toda la cocina como un disparo. Y lo sabes perfectamente. Fue en ese momento cuando la máscara de serenidad de Laura se desplomó. Todos los meses de engaños, todas las noches de regresar tarde inventando excusas, toda la presión de mantener su doble vida, se concentraron en un instante de furia ciega que descargó directamente contra el hombre que tenía frente a ella. El golpe llegó tan rápido que Gabriel no tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Laura se estrelló contra su mejilla derecha con una fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás, chocando contra los gabinetes de la cocina. El sonido del impacto fue seco y brutal, seguido de un silencio que pareció eterno. Gabriel se llevó la mano a la cara. Sintiendo el ardor inmediato y el sabor metálico de la sangre en su labio inferior, que se había cortado con sus propios dientes por la violencia del golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no tanto por el dolor físico, sino por la confirmación de que la mujer con la que había compartido 20 años de su vida era capaz de algo así. Laura permaneció frente a él con la mano aún levantada, observando el resultado de su explosión. Por un instante,
sus ojos oscuros mostraron una chispa de arrepentimiento, como si acabara de despertar de una pesadilla y se diera cuenta de lo que había hecho. Pero la rabia y la soberbia seguían corriendo por sus venas como veneno. «Mira lo que me obligaste a hacer», murmuró, como si la culpa fuera de Gabriel por haberla provocado. «Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado». Gabriel la miró con una mezcla de incredulidad y dolor que le atravesó el pecho como un cuchillo. Durante todos los años de matrimonio, ella había sido su refugio, su compañera, la persona en la que había confiado ciegamente. Y ahora lo había golpeado por primera vez en su vida. «Laura», susurró con voz quebrada. «¿Qué te está pasando? Este no eres tú». Antes de que pudiera obtener respuesta, el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Daniel había escuchado los gritos desde su habitación y bajó corriendo para ver qué ocurría. Cuando llegó a la cocina y vio a su padre con la mejilla roja e hinchada, con lágrimas corriendo por su rostro, algo se rompió dentro de él. «¿Qué le hiciste a mi papá?», rugió Daniel con una voz que sonaba mucho más madura que sus 17 años. Laura se dio vuelta para enfrentarlo y, por primera vez en meses, sintió una punzada de incomodidad real. Daniel la miraba con una mezcla de shock, decepción y furia que la golpeó como una bofetada. «Hijo, esto no es lo que parece», intentó decir Laura con calma. «Tu padre y yo solo estábamos discutiendo». «Una discusión no deja moretones», gritó Daniel, interponiéndose entre sus padres y colocándose protectoramente frente a Gabriel. «Le pegaste. Le pegaste a mi papá». Gabriel sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. La mirada de desprecio en los ojos de Daniel fue más dolorosa para Gabriel que cualquier golpe físico que hubiera recibido en su vida. Durante 17 años había sido el héroe de su hijo, el padre fuerte y trabajador que había levantado una empresa de ingeniería para darle lo mejor a su familia. Y ahora, en un instante de violencia injusta, esa imagen se había hecho añicos para siempre. «Daniel, no entiendes la situación. Tu madre ha estado. No me importa lo que haya hecho», interrumpió el muchacho, su voz cargada de una indignación justa que resonó por toda la casa. «Nadie tiene derecho a golpear a nadie, y mucho menos una mujer a un hombre». El sonido del timbre de la puerta principal cortó la tensión como un cuchillo. Los tres se quedaron inmóviles, como estatuas en un museo de tragedias familiares, hasta que el timbre sonó otra vez, seguido de golpes insistentes. «¿Laura?» «Soy yo, don Ernesto Andrade». «¿Está todo bien ahí dentro?». La voz grave del hombre de 68 años resonó desde el otro lado de la puerta, cargada de preocupación. Había decidido hacer una visita sorpresa a su hijo, trayendo una tarta de manzana que había horneado esa tarde, pero los gritos que había escuchado desde afuera lo habían alarmado profundamente. Gabriel se limpió rápidamente las lágrimas y trató de recomponerse, pero el daño en su rostro era imposible de ocultar. Laura lo miró con una mezcla de pánico y amenaza silenciosa, como si le advirtiera que no dijera nada de lo ocurrido. «Ve a abrir», ordenó con voz ronca, dirigiéndose a Daniel. «Y actúa normal». Pero Daniel no se movió. En cambio, miró a su padre con ojos llenos de determinación. «Papá, tienes que contarle al abuelo lo que pasó. No puedes seguir protegiendo a alguien que te lastima». Don Ernesto, que había esperado pacientemente afuera, finalmente decidió usar la llave que Gabriel le había dado años atrás para emergencias. Cuando entró en la casa y caminó hacia la cocina, la escena que encontró lo dejó paralizado durante varios segundos. Su hijo estaba recargado contra los gabinetes, con la mejilla visiblemente hinchada y marcas rojas en el cuello. Daniel se mantenía protectoramente frente a él, mientras Laura parecía un animal acorralado, con los ojos encendidos y las manos aún crispadas. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó don Ernesto con una voz tan dura que podría haber congelado el infierno. A pesar de sus 68 años, seguía siendo un hombre imponente.
Había construido su vida desde cero cuando emigró de Galicia con nada más que esperanza y determinación, y había criado a Gabriel con valores de dignidad y respeto que no estaba dispuesto a ver pisoteados por nadie. Laura intentó recuperar la compostura, adoptando esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus círculos sociales. Don Ernesto, qué sorpresa verlo por aquí. Gabriel tuvo un pequeño accidente en la cocina, se resbaló y se golpeó contra. No. Interrumpió Daniel con fuerza. Ella le pegó. Yo lo escuché desde arriba. Estaba gritándole y después escuché el golpe. Don Ernesto miró alternativamente a su nieto, a su hijo y finalmente a Laura. Sus ojos, que habían visto mucho mundo durante casi 7 décadas, no mostraron ni una pizca de duda sobre lo que realmente había ocurrido. Gabriel, dijo con voz suave pero firme, mírame a los ojos y dime la verdad. Gabriel levantó la vista hacia su padre, ese hombre que había sacrificado tanto para darle una vida mejor, que había trabajado jornadas interminables para pagarle la universidad, que lo había acompañado en cada paso importante de su vida. En esos ojos vio todo el amor y la protección que siempre lo habían sostenido, y por primera vez en meses se sintió verdaderamente seguro. Papá, susurró, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra que no había usado en años. No necesitó decir nada más. Don Ernesto leyó toda la historia en la expresión de su hijo, en los moretones de su rostro, en la forma en que Daniel se mantenía firme y protector a su lado. Don Ernesto Andrade se dirigió hacia Laura con pasos medidos, como un león viejo que todavía recordaba cómo cazar. Laura Méndez, dijo con una voz que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. En mi cultura, una mujer que levanta la mano contra su marido no es una mujer, es una sombra, una vergüenza. Laura retrocedió instintivamente. A pesar de ser más joven y físicamente más fuerte que el anciano, había algo en los ojos de don Ernesto que la aterraba más que cualquier amenaza física. Don Ernesto, usted no entiende la situación. Gabriel ha estado. La única situación que entiendo, interrumpió el viejo con firmeza, es que mi hijo tiene la cara marcada y tú tienes la mano aún enrojecida. Lo que ninguno de los presentes sabía era que, mientras esta confrontación se desarrollaba en la cocina, las cuentas bancarias de Laura estaban cayendo en picada hacia números que habrían hecho temblar los cimientos de su mundo si hubiera tenido acceso a revisarlas en ese momento. Esa misma mañana, mientras ella se perdía en los brazos de Elena Duarte en el Hotel Mirador del Mar, Gabriel había completado la transferencia final de 200.000 euros a una cuenta de inversiones en Zúrich, de la cual Laura no tenía conocimiento alguno. Durante 3 meses, mientras ella gastaba miles en regalos para su amante, él había estado sistemáticamente protegiendo los activos familiares con la precisión de un cirujano y la paciencia de un estratega militar. Cada movimiento había sido cuidadosamente justificado como ajustes de capital o inversiones rutinarias. Su asesor financiero, el señor Ramírez, había ejecutado cada operación sin sospechar que estaba participando en la defensa silenciosa más elaborada que había visto en su carrera. El golpe que Laura le había dado a Gabriel no había sido solo el primer acto de violencia física en su matrimonio. Había sido también el momento exacto en que perdió acceso a más del 80% de la fortuna que creía controlar. La ironía era tan perfecta que habría resultado cómica si no hubiera sido tan devastadora. Mientras don Ernesto se quedaba esa noche en la casa para asegurarse de que su hijo estuviera seguro, y Daniel se negaba a dirigirle la palabra a su madre, Laura se encerró en su estudio, tratando desesperadamente de entender cómo su vida perfecta se había convertido en una pesadilla en cuestión de horas. No sabía que lo peor estaba por venir. La madrugada del miércoles encontró a Laura despierta en su despacho, rodeada de papeles esparcidos y con los ojos enrojecidos tras una noche sin dormir. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las persianas, creando sombras que parecían burlarse de su desesperación. Había intentado revisar sus cuentas bancarias desde las 3 de la mañana, pero los números que aparecían en la pantalla de su computadora no tenían sentido. Sus dedos temblaban mientras marcaba por quinta vez el número de atención al cliente del banco. Tenía que haber un error,
una falla en el sistema, algo que explicara por qué sus cuentas principales mostraban saldos que apenas alcanzaban para cubrir los gastos de una semana. La Laura Méndez que había presumido de manejar inversiones millonarias no podía simplemente haberlo perdido todo de la noche a la mañana. Buenos días, señora Méndez, respondió la voz familiar de Patricia, la ejecutiva de cuentas que había manejado sus finanzas durante años. ¿En qué puedo ayudarle? Patricia, necesito que revises mis cuentas inmediatamente. Hay algo que no está bien. Los saldos que veo no pueden ser correctos. Su voz sonaba ronca, desesperada, como la de alguien al borde del abismo. Por supuesto, señora. Déjeme revisar. Veo que ha habido actividad considerable en sus cuentas durante los últimos 3 meses. Múltiples transferencias autorizadas a cuentas de inversión y fondos de protección patrimonial. Laura sintió como si alguien le hubiera conectado cables eléctricos directamente al corazón. ¿Transferencias autorizadas? Repitió con un hilo de voz. ¿Quién autorizó esas transferencias? Preguntó con voz quebrada. Según nuestros registros, respondió la ejecutiva, todas fueron autorizadas por la señora Laura Méndez de Andrade, quien tiene poderes completos sobre las cuentas familiares según la documentación que usted mismo firmó hace 5 años. El mundo de Gabriel se detuvo por completo. Recordaba vagamente haber firmado esos documentos cuando Laura insistió en que era importante que ambos tuvieran acceso total a las finanzas en caso de emergencia. En aquel momento le había parecido una precaución sensata. Nunca imaginó que su propia esposa usaría esos poderes en su contra. ¿Cuánto dinero se ha transferido en total? Preguntó con voz apenas audible. Un momento, señor Andrade. El total asciende a 1.400.000 euros, distribuidos entre varias cuentas de inversión y un fondo fiduciario a nombre de su hijo Daniel. Gabriel dejó caer el teléfono como si quemara. 1.400.000 euros. Prácticamente toda su fortuna líquida había desaparecido mientras él intentaba sostener un matrimonio roto. La ironía era tan brutal que le arrancó una risa amarga que resonó en la oficina vacía. Se levantó de su escritorio con movimientos mecánicos y caminó hacia la sala principal, donde encontró a Laura preparando el desayuno como si fuera un día cualquiera. Llevaba un vestido azul marino impecable y el cabello recogido en un moño elegante. En su rostro no había señales de remordimiento, solo la calma de quien ha esperado este momento durante meses. Buenos días, Gabriel, dijo sin levantar la vista de los huevos que batía. Su voz era tranquila, controlada, como la de alguien que ya había ganado la partida. ¿Dónde está mi dinero? Preguntó él sin rodeos, con una furia fría que habría aterrorizado a cualquiera que no la conociera tan bien como ella. Laura levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Gabriel vio algo en su mirada que nunca había estado allí antes: poder. Un poder silencioso, calculado, que lo hizo sentirse como un ratón frente a una serpiente. Nuestro dinero está perfectamente seguro, mi amor, invertido en fondos que protegerán el futuro de nuestra familia, respondió con una sonrisa serena, casi maternal, como si le explicara algo obvio a un niño confundido. No me tomes por tonto, Laura. Moviste más de 1.000.000 de euros sin consultarme. Eso es robo. Laura apagó la estufa y se giró para enfrentarlo. Cuando habló, su voz tenía una firmeza que Gabriel jamás le había escuchado antes. Como si durante todos esos años hubiera estado actuando y ahora, por fin, mostrara a la mujer real. ¿Robo? Gabriel, esas transferencias están perfectamente documentadas y son completamente legales. Utilicé los poderes que tú mismo me otorgaste hace 5 años, cuando insististe en que debía tener acceso completo a nuestras finanzas. Hizo una pausa, observando cómo la realización golpeaba el rostro de su esposo. Además, considerando los gastos que has estado haciendo en los últimos meses, alguien tenía que proteger el patrimonio familiar. Las palabras de Laura lo golpearon como puñetazos. No solo sabía sobre el dinero. Sabía sobre todo. ¿De qué gastos hablas?
Preguntó él, apenas en un susurro. ¿En serio quieres que repasemos la lista, Gabriel? Laura abrió un cajón y sacó una carpeta manila gruesa que había estado esperando este momento. Aquí tengo todos los recibos, 1.000 euros en unos gemelos de oro el martes pasado, 8.000 en una cena para dos en Le Jardin Bleu, cuando supuestamente estabas en una reunión, 3.500 en champán Dom Perignon en el Hotel Mirador del Mar. Cada cifra que mencionaba era como una puñalada precisa en el orgullo de Gabriel. Había sido tan descuidado, tan confiado, que había dejado un rastro de papel que cualquiera con paciencia podía seguir. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó él, con la voz rota, apenas un susurro. Desde febrero, respondió Laura sin vacilar. Cuando encontré el primer recibo del hotel en el bolsillo de tu chaqueta, al principio pensé que era un error, que tal vez habías acompañado a un cliente allí. Pero después encontré otro, y otro más, y cuando empecé a revisar los estados de cuenta, el patrón se volvió obvio. Gabriel se dejó caer en una de las sillas del comedor, sintiendo como si cada revelación le arrancara pedazos del alma. ¿Y por qué no me dijiste nada? Preguntó con voz rota. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, la máscara de serenidad de Laura se resquebrajó ligeramente, dejando entrever el rencor y el dolor que había estado acumulando durante meses. Porque tenía la esperanza de que te dieras cuenta del error que estabas cometiendo y regresaras a nosotros. Porque, a pesar de todo, aún te amaba lo suficiente como para darte la oportunidad de arreglar las cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz siguió firme. Pero cuando me enfrentaste anoche, cuando vi esa furia en tus ojos, me di cuenta de que el hombre con quien me casé ya no existe. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió el momento. Daniel bajaba para desayunar antes de irse a la escuela, pero se detuvo abruptamente al ver la tensión entre sus padres. El moretón en el rostro de su padre se veía aún más marcado a la luz del día, y sus ojos mostraron inmediatamente la misma furia que había sentido la noche anterior. ¿Otra vez están peleando?, preguntó Daniel, dirigiéndose directamente hacia Gabriel para asegurarse de que estuviera bien. Tu madre y yo estamos teniendo una conversación importante, hijo. ¿Por qué no desayunas y después hablamos?, respondió Laura, acariciando el cabello de su hijo con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia Gabriel. Pero Daniel no se movió. Durante los últimos meses había estado observando los cambios en su familia, y la revelación de la noche anterior había sido como la pieza final de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente. Mamá, dijo Daniel, mirándola directamente, todo esto que está pasando tiene que ver con la mujer de la foto. Tanto Laura como Gabriel se quedaron inmóviles. ¿Qué foto?, preguntó Laura. Daniel sacó su teléfono y, tras unos segundos, mostró la pantalla a su madre. Era la misma foto que había encontrado días atrás, Laura sonriendo ampliamente junto a Elena Duarte en una galería de arte, con el pie de foto que decía mi musa e inspiración. Laura observó la imagen durante varios segundos, estudiando cada detalle. Elena era joven, hermosa, exactamente el tipo de mujer con la que alguien en plena crisis de mediana edad buscaría reinventarse. Pero lo que más dolió a Gabriel no fue ver a la amante de su esposa, sino la expresión de felicidad genuina en el rostro de Laura. Era la misma expresión que ella había tenido cuando lo miraba a él durante los primeros años de matrimonio. Se llama Elena Duarte, dijo finalmente Laura, devolviendo el teléfono a su hijo. Y tu padre tiene razón en algo, he estado gastando nuestro dinero en mantenerla durante los últimos 6 meses. La revelación golpeó a Daniel como una bofetada. Durante 17 años había admirado a su madre. Había querido ser como ella cuando fuera adulto, pero en las últimas 24 horas esa imagen se había desmoronado por completo. ¿Es verdad?, preguntó Daniel directamente a Laura, con una madurez en la voz que no había estado allí antes de que su mundo se pusiera de cabeza. Laura lo miró, ese joven que llevaba su apellido, y que ahora la observaba con una mezcla de decepción y desprecio más dolorosa que cualquier golpe físico.
Por primera vez en meses sintió el peso completo de las consecuencias de sus actos. Hijo, las cosas entre adultos son complicadas. Tu padre y yo. Responde la pregunta. Gritó Daniel, perdiendo la paciencia. ¿Tienes una amante? ¿Por eso llegas tarde? ¿Por eso le pegaste a papá? El silencio de Laura fue respuesta suficiente. Daniel sacudió la cabeza con disgusto y se dirigió hacia su padre, colocándose a su lado como un escudo. Papá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No sé cómo pudiste planear todo esto, pero me alegra que finalmente le hayas puesto un alto a mamá y le hayas dado lo que se merecía. Las palabras de Daniel llenaron a Gabriel de una calidez que no había sentido en meses. Durante tanto tiempo se había sentido solo en su matrimonio, fingiendo que todo estaba bien mientras su mundo se desmoronaba, pero ahora tenía el apoyo de la persona más importante en su vida. La puerta principal se abrió y don Ernesto entró con una bolsa de papel en las manos. Había pasado la noche en un hotel cercano, pero había regresado temprano para asegurarse de que su hijo estuviera bien y para traer desayuno de la panadería gallega que tanto le gustaba a Gabriel. Buenos días, familia, dijo don Ernesto, pero su tono era cualquier cosa menos cálido cuando sus ojos se posaron en Laura. El viejo observó la escena frente a él, Gabriel sentado en la mesa con el rostro marcado, Daniel a su lado en una postura protectora y Laura de pie junto a la cocina, con una carpeta de documentos en las manos y la mirada fría de alguien que no piensa retroceder. La dinámica familiar había cambiado por completo en menos de 24 horas. Papá, dijo Gabriel, levantándose para besar la mejilla de su padre. Laura y yo estábamos hablando sobre algunos cambios que van a ocurrir en nuestras vidas. Don Ernesto estudió el rostro de su hijo cuidadosamente. A pesar del moretón que le había dejado su esposa, había algo diferente en él, una confianza, una determinación que no había visto desde que era un joven que defendía a sus compañeros en la universidad. ¿Qué tipo de cambios, hijo? Laura se va a ir de la casa, respondió Gabriel con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Y tendrá que encontrar la manera de reconstruir su vida sin el dinero que gastó en su amante. Laura levantó la cabeza bruscamente. Gabriel, no puedes echarme de mi propia casa. Esta casa está a mi nombre, Laura. La puse a mi nombre hace 2 años cuando refinanciamos la hipoteca, ¿recuerdas? Tú dijiste que era una buena estrategia fiscal. Su sonrisa era fría como el hielo. Y considerando que anoche me agrediste físicamente frente a nuestro hijo, tengo bases legales más que suficientes para obtener una orden de restricción. El mundo de Laura comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. No solo había perdido el control del dinero, ahora estaba perdiendo su hogar, su familia, todo lo que había dado por sentado durante años. No puedes hacer esto, murmuró, pero ya no sonaba como la mujer arrogante que había sido. Sonaba como una niña asustada. Ya lo hice, respondió Gabriel simplemente. En ese momento, el teléfono de Laura comenzó a sonar insistentemente. Era Elena. Durante las últimas horas había estado tratando de contactarla para coordinar un viaje a París que habían estado planeando. Pero al no recibir respuesta había decidido insistir. El teléfono siguió sonando hasta que Gabriel se acercó y contestó. Bueno, dijo con voz neutra. ¿Dónde está Laura? Preguntó Elena con ese acento andaluz que tanto había cautivado a su amante. Soy Gabriel, el esposo de Laura. ¿Eres Elena? El silencio del otro lado de la línea fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Elena? ¿Sigues ahí? Me gustaría hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué? ¿Qué quiere hablar conmigo? Preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Quería informarte que Laura ya no tiene acceso a las cuentas familiares. De hecho, en este momento tiene aproximadamente 3.000 euros a su nombre. Así que, si tus planes con ella incluían algún componente financiero, tal vez quieras reconsiderar. Gabriel habló con una calma devastadora, como si estuviera informando sobre el clima.
Del otro lado de la línea se escuchó una respiración entrecortada, seguida de un silencio largo. ¿3.000 euros? Repitió Elena finalmente. Tal vez menos, dependiendo de los gastos que tenga hoy. Pero quería que lo supieras directamente de mí, de hombre a mujer. El clic de la línea cortándose resonó por toda la cocina. Elena había colgado sin decir una palabra más. Laura miró su teléfono con incredulidad. En 6 meses de relación, Elena nunca había tardado más de 30 segundos en devolverle una llamada, pero después de enterarse de su situación financiera real, había desaparecido de su vida tan rápido como había llegado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Laura? Preguntó Gabriel, guardando la carpeta de documentos en el cajón. Que perdiste una familia que te amaba de verdad por una mujer que solo te quería por tu dinero. Y ahora no tienes ni a la familia ni el dinero. Don Ernesto se acercó a su hijo y lo abrazó con orgullo. Durante años había visto cómo Laura lo trataba como si fuera un accesorio de su vida exitosa, pero había guardado silencio porque Gabriel parecía feliz. Ahora veía que su hijo había heredado no solo su inteligencia, sino también su paciencia estratégica. Hijo mío, le susurró al oído, tu madre habría estado orgullosa de ti. Daniel observaba a su padre con una admiración nueva. Durante años lo había visto como el hombre paciente que mantenía la calma en medio de las tormentas, el padre que siempre estaba ahí. Pero ahora se daba cuenta de que había sido mucho más que eso, un estratega brillante que había jugado una partida de ajedrez de 3 meses contra una oponente que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Laura se levantó lentamente de la silla, mirando alrededor de la casa que había sido su escenario de poder durante 15 años. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, vacaciones en la Costa Brava, graduaciones escolares de Daniel, aniversarios de boda que ahora parecían pertenecer a otra vida. En cada foto, Gabriel sonreía con una felicidad genuina que ella había dado por sentada durante tanto tiempo. ¿Y ahora qué se supone que haga? Preguntó Laura. Y por primera vez su voz no tenía rastro de arrogancia ni de autoridad, solo había derrota. Ahora, respondió Gabriel, vas a aprender lo que significa reconstruir una vida desde cero, igual que mi padre tuvo que hacer cuando llegó a este país sin nada. La diferencia es que él lo hizo con honor y dignidad. Laura recogió sus llaves y su bolso del mueble de la entrada. Cuando se dirigía hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Gabriel, a pesar de todo, a pesar de lo que pasó, en algún momento te amé. Él la miró con una expresión que mezclaba tristeza y compasión. Lo sé, Laura. Ese es precisamente el problema. Ese amor se convirtió en algo que creías que podías dar por sentado para siempre. Y cuando das por sentado algo tan valioso, inevitablemente lo pierdes. La puerta se cerró detrás de Laura con un sonido final que resonó por toda la casa. Por primera vez en meses, Gabriel sintió como si pudiera respirar completamente. No había victoria en lo que había hecho. No había alegría en la destrucción de su matrimonio, pero había justicia, había dignidad y, sobre todo, la certeza de que nunca más permitiría que alguien lo lastimara mientras él fingía no darse cuenta. Daniel se acercó a su padre y lo abrazó. Papá. ¿Estás bien? Gabriel miró alrededor de su cocina, donde había preparado miles de cenas para una mujer que lo había traicionado, donde había fingido felicidad durante meses mientras planeaba meticulosamente su defensa. Después miró a su hijo, que lo observaba con respeto y admiración, y a su padre, que sonreía con orgullo. Sí, hijo, respondió finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. Afuera, Laura se subió a su jaguar negro y condujo hacia el Hotel Mirador del Mar, con la esperanza de que Rosa, la recepcionista, le permitiera quedarse algunas noches mientras encontraba un lugar permanente. No sabía que esa misma tarde, cuando Elena no contestara sus llamadas y cuando se diera cuenta de que tendría que vender el coche para poder pagar la renta de un apartamento modesto, finalmente entendería el verdadero costo de haber subestimado al hombre que había estado a su lado durante 20 años.
En la casa de Gracia, en Barcelona, Gabriel comenzó a preparar el desayuno real para su familia verdadera, mientras planificaba mentalmente los siguientes pasos de su nueva vida. Había ganado más que dinero, había recuperado su dignidad, había conquistado el respeto de su hijo y había demostrado que la paciencia y la inteligencia siempre triunfan sobre la arrogancia y la traición. El león dormido había despertado, y su rugido resonaría durante mucho tiempo. La historia de Gabriel nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta a través de gritos o confrontaciones violentas. A veces la mayor fortaleza reside en la paciencia silenciosa de quien observa, planifica y actúa con inteligencia estratégica. Durante meses, Gabriel pudo haber explotado, pudo haber hecho escándalos, pudo haber destruido todo en un arrebato de ira justificada, pero eligió un camino distinto, el de la dignidad calculada. Esta historia nos recuerda que cuando alguien nos traiciona, tenemos una decisión fundamental que tomar. Podemos convertirnos en víctimas permanentes, lamentando eternamente lo que perdimos, o podemos transformar ese dolor en combustible para reconstruir una versión más fuerte de nosotros mismos. Gabriel no se quedó paralizado por el descubrimiento de la infidelidad de Laura. Utilizó esa información como el primer paso de una estrategia que protegería no solo su futuro económico, sino también su dignidad y la de su hijo. La lección más profunda aquí es que el respeto hacia uno mismo no se negocia. Cuando Laura cruzó la línea de la violencia física, Gabriel ya tenía todas las herramientas necesarias para defenderse, no solo en ese momento, sino para toda la vida. Había aprendido que anticiparse a los problemas y prepararse para ellos no es paranoia, es sabiduría práctica. Don Ernesto representa la importancia de tener raíces sólidas y valores inquebrantables que nos guíen en los momentos más oscuros. Las lecciones que había transmitido a su hijo sobre paciencia, justicia y dignidad se convirtieron en las armas más poderosas que Gabriel pudo haber tenido. Esto nos enseña que la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos no son las posesiones materiales, sino los principios morales que los sostendrán cuando la vida los desafíe. Daniel nos muestra que los jóvenes pueden ser los observadores más agudos de la hipocresía adulta. Su reacción ante la violencia de su madre y su apoyo incondicional hacia su padre demuestran que los valores se transmiten más a través de las acciones que de las palabras. La fortaleza que mostró Gabriel no pasó desapercibida para su hijo. Al contrario, se convirtió en una lección viviente sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. La historia también nos advierte sobre los peligros de dar por sentado a las personas que nos aman. Laura asumió que Gabriel siempre estaría ahí, sin importar cuánto lo lastimara o humillara. Esa presunción arrogante la llevó a subestimar completamente la inteligencia y determinación de su esposo. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Elena representa a todas las personas que confunden el lujo temporal con el amor verdadero. Su abandono inmediato de Laura cuando se enteró de su situación financiera real reveló la naturaleza superficial de su relación. Esto nos enseña a valorar a quienes nos aman por lo que somos, no por lo que podemos ofrecerles materialmente. La venganza de Gabriel no fue impulsiva ni destructiva, fue meticulosa y restaurativa. No buscó destruir a Laura por placer, sino proteger su futuro y el de su hijo. Utilizó las mismas herramientas legales y financieras que ella misma había puesto a su disposición, demostrando que a veces la justicia más efectiva es aquella que se sirve fría y calculada. Esta historia nos inspira a nunca subestimar nuestra propia capacidad de resistencia y reinvención. Gabriel no era un hombre de negocios ambicioso ni un experto en manejos financieros complejos, pero cuando la situación lo requirió, desarrolló las habilidades necesarias para protegerse. Esto demuestra que dentro de cada uno de nosotros existe un potencial dormido que puede despertar cuando las circunstancias nos exigen más de lo que creíamos posible. Finalmente, la historia nos enseña que la verdadera victoria no siempre se mide en términos de lo que ganamos, sino en la dignidad que mantenemos durante el proceso. Gabriel no se rebajó al nivel de las mentiras y traiciones de Laura. Mantuvo su integridad mientras ejecutaba su plan y, al final, esa integridad fue lo que le permitió mirar a su hijo y a su padre a los ojos con orgullo.
La lección más poderosa de esta historia es que no somos víctimas pasivas de las circunstancias que otros crean para nosotros. Tenemos el poder de escribir nuestro propio final, de tomar control de nuestra narrativa y de asegurarnos de que quienes nos lastiman enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Gabriel nos demuestra que la paciencia combinada con la acción estratégica puede ser más devastadora que cualquier explosión de ira y más sanadora que cualquier venganza impulsiva. Durante meses pudo haber estallado, pudo haber hecho escándalos, pudo haber destruido todo en un arrebato de rabia justificada, pero eligió un camino distinto, el de la dignidad calculada. Esta historia también nos recuerda que la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos no son las posesiones materiales, sino los principios morales que los sostendrán cuando la vida los desafíe. Don Ernesto representa la importancia de tener raíces sólidas y valores inquebrantables que guíen en los momentos más oscuros. Las lecciones que transmitió a su hijo sobre paciencia, justicia y respeto se convirtieron en las armas más poderosas que Gabriel pudo haber tenido. Daniel, por su parte, nos muestra que los jóvenes pueden ser los observadores más agudos de la hipocresía adulta. Su reacción ante la violencia de su madre y su apoyo incondicional hacia su padre demuestran que los valores se transmiten más a través de las acciones que de las palabras. La fortaleza que mostró Gabriel no pasó desapercibida para él, al contrario, se convirtió en una lección viviente sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. La historia también nos advierte sobre los peligros de dar por sentado a las personas que nos aman. Laura asumió que Gabriel siempre estaría ahí, sin importar cuánto lo lastimara o humillara. Esa presunción arrogante la llevó a subestimar completamente la inteligencia y determinación de su esposo. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Elena representa a todas las personas que confunden el lujo temporal con el amor verdadero. Su abandono inmediato de Laura cuando se enteró de su situación financiera real reveló la naturaleza superficial de su relación. Esto nos enseña a valorar a quienes nos aman por lo que somos, no por lo que podemos ofrecerles materialmente. La victoria de Gabriel no fue impulsiva ni destructiva, fue meticulosa y restaurativa. No buscó destruir a Laura por placer, sino proteger su futuro y el de su hijo. Utilizó las mismas herramientas legales y financieras que ella había puesto a su disposición, demostrando que a veces la justicia más efectiva es aquella que se sirve fría y calculada. Esta historia nos inspira a nunca subestimar nuestra propia capacidad de resistencia y reinvención.